Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este video les voy a explicar el método de Gauss a partir de la resolución de un problema, en donde emplearemos también lo que ustedes han estado trabajando, a lo que le llamamos matrices. Empecemos. El problema dice lo siguiente. Carlos tiene 750 en billetes de 20, 50 y 100. En total posee 15 billetes. El número de billetes de 20 más el número de billetes de 50 exceden en 6 unidades al doble del número de billetes de 100. ¿Cuántos billetes tiene de cada denominación Carlos? Aquí es muy importante analizar lo que es el problema. Antes de empezar a utilizar notación y todo lo demás, hay que interpretar cada una de las partecitas que conforman al problema. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tomar en cuenta lo que es la pregunta. O sea, ¿cuántos billetes de cada nominación tiene Carlos? ¿De qué trata en este caso el problema? Pues habla de diferentes tipos de billetes. Menciona que hay de 20, de 100 y de 50. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a definir lo que son nuestras variables. En este caso serían nuestras incógnitas, porque queremos saber cuántos billetes tiene de 20, cuántos de 100 y cuántos de 50. Entonces, si nosotros definimos a nuestras variables, en este caso vamos a definirlo, podemos utilizar lo que son las letras más comunes, que se les haga más fácil. Entonces, por ejemplo, podemos decir que X sería igual al número de billetes de 20. Aunque sea muy extenso, ¿sí? Es importante tratar de definir lo más claro posible lo que son las incógnitas. El siguiente, por ejemplo, Y, sería igual al número de billetes de 50. Y luego tenemos, por ejemplo, Z, que sea el número de billetes de 100. Entonces, ya definimos nuestras incógnitas, pero no allí termina todo. Entonces estamos hablando que en este problema involucra lo que es el total de billetes que tiene Carlos, la cantidad total que tiene de dinero Carlos, y además se hace mención de que cierto número de billetes más otro, como que hay una relación entre el número de billetes, como que hay más de uno, menos del otro, pero eso hay que tratar de establecerlo. ¿Cómo vamos a establecer esas relaciones? Lo vamos a establecer con ecuaciones. En este caso, vamos a tratar de identificar de dónde van a salir lo que son esas ecuaciones. Podemos observar que hay diferentes, en este caso, diferentes enunciados o relaciones. El primero lo podemos observar aquí. Este que hace referencia al total de dinero que tiene Carlos. Aquí hay otro que viene siendo el total de billetes. Una cosa es lo que hace referencia al total de dinero y otra es muy diferente al total de billetes. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que sí tienen una relación entre ellos. Solamente que esos dos enunciados no los vamos a poder establecerlos en uno solo, o sea que tienen que ser en dos. Y el otro que nos hace falta sería este de aquí, que nos dice que el número de billetes de 20 exceden en 6 al doble del número de billetes de 100. Entonces ahí tenemos otra información que también relaciona dinero con cantidad de billetes, pero es otra información que tenemos para plantear una ecuación.
Pero ahí también no solamente es plantearlo por plantear, sino que también hay que interpretar, bueno, ¿cómo voy a expresar una ecuación que me relacione lo que es el total del dinero con el número de billetes que tiene, en este caso Carlos? Ahora, y también hay otras que yo le puedo llamar como palabras claves, que son las que voy a encerrar en un momentito, que nos van a dar también la pauta para establecer lo que son las ecuaciones. ¿Cuáles son? Esta que dice la palabra exceden, y tenemos otra aquí cuando nos dice más, y el otro que nos dice que es el doble. Y ahorita vamos a ver cómo quedan plasmado lo que son las ecuaciones. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a plantear la primera ecuación. En este caso, ¿cuál es la primera ecuación que vamos a tener? Bueno, podemos tener el más sencillito, que es el que nos relaciona, ¿sí?, a la cantidad de billetes. Entonces, tenemos la primera. X, que viene siendo el número de billetes de 20, más el número de billetes de 50, más el número de billetes de 100. Esto nos da un total de 15 billetes. ¿Ok? Entonces, aquí estamos relacionando lo que son nuestras incógnitas, pero con lo que es el total de billetes. Ahora, la siguiente ecuación lo podemos sacar con la cantidad total de dinero. ¿Cómo se van a relacionar? Bueno, ya sabemos que en este caso tenemos el valor de X, que representa lo que es el número de billetes de 20. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 5 billetes de 20, en total, ¿cuánto dinero tengo? Bueno, en este caso, si tengo 5 billetes de 20, tengo un total de 100. Pero ¿cómo puedo saber que son 100? Bueno, multiplicamos lo que es el número de billetes por el valor del billete. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso para la segunda es el valor del billete de 20 por el número de billetes que tengo de ese valor, más 50 por Y, que viene representando la cantidad de billetes de 50 que se tiene, más 100, que es el valor del billete por la cantidad que tengo de esos billetes. Si yo hago esa multiplicación del número de billetes que tengo por cada uno del valor de cada billete, entonces voy a obtener un total de 750. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora pasamos a sacar la tercera ecuación. Como habíamos mencionado anteriormente, hay las palabras que están encerradas en verde son un punto clave. ¿Cómo podemos interpretar estas palabritas? Entonces, en este caso, la palabra más lo vamos a asociar con la operación suma, que también podemos interpretarla como aumentar, exceder, que también es otra forma de expresar la operación suma. Entonces, en este caso ya tenemos el más. La palabra exceden también se relaciona con la suma. Y la palabra doble quiere decir que es 2 veces, es decir, multiplicar por 2. O sea, vamos a multiplicar una cantidad, multiplicar por 2. Eso es lo que quiere indicarme esta palabra de doble. Entonces, aquí observamos que nos indican que el número de billetes de 20 más el número de billetes de 50 exceden en 6 unidades al doble del número de billetes de 100. ¿Quién excede a quién?
En este caso, la suma es la que está excediendo al doble del billete, al doble del número de billetes de 100. ¿Cómo lo vamos a entonces a expresar en una ecuación? Tenemos, en este caso, utilizando las incógnitas, sería el número de billetes de 20 más el número de billetes de 50, expresado en suma, va a ser igual al doble del número de billetes de 100, que en este caso quiere decir que la incógnita z lo voy a multiplicar por 2, o sea, 2z. Le voy a aumentar, que en este caso serían 6, porque estos son los 6 que se le suma, que es el excedente, al cual se está igualando lo que es la suma con la otra expresión. Entonces aquí ya tenemos lo que corresponde a las 3 ecuaciones. Ahora lo que sigue es resolver, bueno, más bien antes de resolverlo empleando lo que es el uso de matrices, vamos a expresar la matriz aumentada para poder proceder a realizar operaciones con las filas y poder ir encontrando el valor de cada una de las incógnitas. Pero para esto, en la ecuación, en la tercera ecuación, lo que vamos a tener que hacer en este caso es hacer un despeje. Vamos a dejar de un solo lado las incógnitas y de un solo lado lo que son los números. Entonces vamos a realizar en este caso el despeje. ¿Cómo nos va a quedar en este caso el despeje? Sería x más y, restando en ambos lados miembros de la ecuación, menos 2z es igual a 6. Entonces vamos a utilizar esta tercera ecuación en color verde con las dos primeras. ¿Y cómo nos va a quedar expresado entonces lo que corresponde a lo que es la matriz? Entonces, si nosotros tenemos entonces que el sistema de ecuaciones es x más y más z igual a 15, 20x más 50y más 100z igual a 750, x más y menos 2z igual a 6. Escribiendo lo que es la matriz aumentada nos queda esto. Recuerden que solo colocamos los coeficientes de cada una de las incógnitas. Entonces para la primera ecuación sería 1, 1, 1 y 15, que es el término independiente. Luego tenemos 20, 50, 100 y 750, lo que corresponde a los coeficientes de la segunda ecuación. Y en la tercera nos quedaría 1, 1, menos 2 y 6. Recuerda que también hay que considerarlo con todo y su signo. En este caso, ¿qué es lo que nos está interesando? Más que nada encontrar cómo vamos a saber en qué momento vamos a utilizar lo que es el método de Gauss. Lo que nos interesa es que los números que estén debajo de esta diagonal tienen que ser 0. Es decir, que este 20 se convierta en 0, que este 1 se convierta en 0 y este 1 se convierta en 0. Entonces aquí tenemos que aplicar lo que son operaciones con filas. Recuerden que las operaciones que se realizan con las filas son multiplicándolo por un escalar, intercambiando filas y en este caso sumar o restar filas. Ahora, aquí tenemos la matriz con la que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar con hacer 0 los términos, bueno, en este caso los números que están debajo del primer pivote, que en este caso el 1 sería el elemento A11. ¿Eso qué quiere decir? Que es el elemento que está en la primera fila y en la primera columna. Entonces aquí vamos a tener que hacer algo a la primera fila. La primera fila, un dato muy interesante en este caso es que la primera fila
Como ya tiene en este caso, en su primer elemento un 1, pues es más fácil trabajarlo para hacer 0 los dos que tiene abajo. Entonces, para hacer 0 el 20 que está en la segunda fila y hacer 0 el 1 que está en la tercera fila, me voy a enfocar a trabajar con la primera fila. ¿Quién va a ser como que mi punto, mi número, pero en este caso sería el elemento clave con el que voy a estar trabajando? Sería el primer elemento de la diagonal. Se recuerden que esta es la diagonal, entonces voy a trabajar primero con el 1, que es el que me va a servir para hacer 0 estos dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Al utilizar la primera fila, simplemente puedo realizar más de una operación en la misma matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que como la fila número 1 no va a cambiar, simplemente voy a tener que aplicar operaciones a la misma fila, pero trabajando con la fila 2 y la fila 3. Entonces, no cambia en este caso la fila 1. Entonces, yo puedo decir, voy a poner en la misma altura de la fila 2. La fila 2 le voy a restar, a la fila 2 le voy a restar. ¿Cómo puedo hacer que sea 0? Pues haciendo una resta, los dos son positivos, entonces va a ser la fila 2 menos 20 veces la fila 1. Y para poder hacer 0, el 1 que está en la tercera fila, entonces a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Entonces, en este caso no va a cambiar. Recuerden, no va a cambiar la fila 1, solamente van a cambiar los elementos de la fila 2 y de la fila 3. Bueno, aquí vemos que ya está dada lo que es el resultado de la matriz al aplicar estas operaciones, pero en este caso voy a escribir cómo me van a quedar. Bueno, entonces vamos a sacar las operaciones para la primera, que sería para poder ver cómo se obtienen los resultados. La fila 2 menos 20 veces la fila 1. La fila 2 es la que no va a cambiar. En este caso sería 20, no va a estar afectada. 50, 100 y 750. Entonces vamos a tener aquí que le voy a restar menos 20 por 1. Al 50 le voy a restar menos 20 por 1. Al 100 le voy a restar menos 20 por 1. Y a los 750 le voy a restar 20 por 15. Entonces, en el primero voy a tener que es automáticamente 0. En el segundo, 50 menos 20 por 1 van a ser 30. En el siguiente tenemos que es 100 menos 20 por 1, que son 20, me quedan 80. En el siguiente, que es restándole a 750, que es 20 por 15, que son 300. Entonces me van a quedar 450. Entonces ya tengo. Entonces estos numeritos que me aparecieron aquí, lo que viene siendo el 0, en este caso el 0, el 30, el 80 y el 450, son los que están aquí. 0, 30, 80 y 450. Ahora, en este caso, vamos a tener que para la siguiente operación, que es fila 3 menos fila 1, la fila 3, ¿cuáles son sus números? 1, 1, menos 2 y 6. Entonces, le voy a restar la fila 1. ¿Cuáles son los números de la fila 1? Es menos 1,
menos 1. ¿Por qué el menos? Porque le estoy restando. Menos 1 y menos 15. Entonces vamos a tener 0, aquí es 0, aquí es menos 3 y aquí vamos a tener menos 9. Entonces ya tenemos los elementos que están aquí, 0, 0, menos 3 y menos 9. Entonces ya tenemos que los elementos que están debajo de la diagonal son 0. Y con eso ya llegamos a lo que es al método de Gauss, utilizando matrices. Lo único que tenemos que hacer es que los números que estén debajo de la diagonal sean ceros. Entonces, pasando ya a la solución final, vamos a tener que la matriz que nos quedó, ¿cómo lo vamos a plantear ahora en lo que son ecuaciones? La primera, como es 1, 1, 1, 15, pues se mantiene que es x más y más z igual a 15. La siguiente ecuación, al tener 0 en la primera columna, quiere decir que es 0 para x, o sea, puedo omitirla. Entonces nos va a quedar 30y más 80z igual a 450. Y el último, al tener 0 en la primera y 0 en la segunda columna, entonces nos va a quedar solamente menos 3, pero menos 3z igual a menos 9. Entonces, para llegar a la solución final, lo único que tenemos que hacer es ir haciendo una sustitución, pero una sustitución de abajo hacia arriba, para poder encontrar los valores de las incógnitas. Entonces vamos a tener menos 3z igual a menos 9. Despejando, dividiendo en este caso cada miembro de la ecuación entre menos 3, nos va a quedar menos 9 entre menos 3, menos entre menos más y 9 entre 3 a 3. O comúnmente le decimos el menos 3 está multiplicando a la incógnita z, entonces como el menos 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Es otra forma de interpretarlo. Ya tenemos el valor de z y vamos a agarrar la ecuación 30y más 80z igual a 450. Y lo que vamos a tener que hacer pues es sustituir el valor de z que ya tenemos, que es 3. Entonces nos va a quedar 30y más 80 por 3 igual a 450. Entonces tenemos que 30y es igual a 450 menos 240. O sea, 80 por 3 son 240. Despejando, lo que estamos haciendo es despejar a la y. Entonces vamos a tener que 30y es igual a 450 menos 240. Entonces tenemos 450 menos 240 son 210. Entonces vamos a tener que y es igual a 210 sobre 30 y esto nos da 7. Entonces ya tenemos que el valor de y es 7. Y por último vamos a tener que x más y más z es igual a 15. Ya tenemos el valor de y ya tenemos el valor de z. Entonces vamos a tener x más 3. Bueno, en este caso vamos a ponerlo en orden. Si lo ponemos en orden, sería el valor de y. Entonces aquí sería 7
más 3 igual a 15. Y tenemos que 7 más 3 son 10, que es igual a 15. Entonces x es igual a 15 menos 10 y x es igual a 5. Entonces aquí ya tenemos lo que son las soluciones. En este caso, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, ya tenemos que el valor de x es 5, el valor de y es 7 y el valor de z es 3. Entonces ya podemos decir cuál es la solución. Entonces, respondiendo textualmente, vamos a tener que Carlos tiene 5 billetes de 20 , 7 billetes de 50 y 3 billetes de 100. Y con eso ya tenemos lo que corresponde a la solución final del problema. Y con esto damos por concluido la resolución del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas empleando el método de Gauss, utilizando lo que son las matrices, que es un poquito más fácil de poder trabajar. Aquí lo que tienen que considerar es que tienen que definir bien lo que son sus incógnitas, plantear el sistema de ecuaciones. Ya una vez que tengan planteado el sistema de ecuaciones, sacar lo que es la matriz aumentada. Y ya después que tengan la matriz aumentada, empiezan a realizar las operaciones con los con las filas para que vayan haciendo cero los elementos que están debajo de la diagonal.